Contador Contento te da la más cordial bienvenida al video de hoy. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo video sobre la primera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para el ejercicio 2024 y sus anexos 1, 1A, 9, 11, 14, 15, 23, 29 y 30. No los habíamos escuchado desde aquel video del 1 de mayo del subsidio para el empleo. Bueno, pues si a ti te interesa información sobre la inscripción, reanudación y suspensión del RFC de los trabajadores de tu empresa o de tus clientes, la regla 2.4.6 sufrió una reforma. También en la regla 2.11.1 hubo reformas para la solicitud de pagos a plazos. En la regla 2.1.50, en la opción de realizar pagos a cuenta por periodos o ejercicios de créditos fiscales, también sufrió reforma. Y entre otras, entre algunas otras reglas misceláneas que sufrieron reformas y adiciones, como la de la 2.4.11 en su fracción doceava, sobre la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. Así que si a ti te interesan estas noticias, pues quédate en el video. Vamos a escuchar la primera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para el ejercicio 2024 y algunos anexos que vemos aquí en la pantalla. Comenzamos. El Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 33, fracción 1, inciso G, del Código Fiscal de la Federación, 14, fracción 3 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y 8 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, resuelve. Primero, se reforma el glosario, fracción 2, numeral 48, así como las reglas 2.1.29, segundo párrafo, fracciones 3 y séptima, 2.1.50, 2.4.6, segundo párrafo, 2.8.3.2, 2.11.1, 3.10.5, fracción novena, 3.13.34, 3.16.11, 5.2.23, tercer párrafo, 11.1.3, actual segundo párrafo, y 11.11.6 son las que sufren reforma. Se adiciona al glosario, fracción 3, el numeral 14, así como las reglas 2.4.11, fracción doceava, 2.8.3.6, 11.1.3, segundo párrafo, pasando el actual segundo párrafo a ser tercero,
11.11.8, segundo párrafo, pasando los actuales segundo y tercer párrafos a ser tercero y cuarto respectivamente. Y el capítulo 11.14, que comprende las reglas 11.14.1 a la 11.14.4. Y se deroga la regla 2.13.13, primer párrafo, fracción 1, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024, para quedar de la siguiente manera. Glosario. Fracción 2. Acrónimos. Del 1 al 47 no sufre cambios. El 48. RFA. Resolución de facilidades administrativas para los contribuyentes, de los sectores que en la misma se señalan para 2024. 49 a 61 continúan igual. Fracción 3. Definiciones. Punto 14. Decreto Otis 2. Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales a los contribuyentes de las zonas afectadas que se indican. Las lluvias severas y vientos fuertes durante el 24 de octubre de 2023, publicado en el DOF el 13 de diciembre de 2023. Regla 2.1.29. Fracciones 1 a la 2 continúan igual. Fracción 3. No se manifiesta expresamente en qué consiste la contravención al tratado para evitar la doble tribulación, o la convención multilateral para implementar las medidas relacionadas con los tratados fiscales destinadas a prevenir la erosión de las bases imponibles, y el tratado de beneficios, cuando resulte aplicable. No se mencione los artículos o artículo o parte relevante de los mismos que se consideren transgredidos, así como la interpretación que, en opinión del contribuyente, debiera darse para la aplicación del o los artículo o artículos de que se trate. Fracción 4 a 6 continúan igual. Fracción 7. La materia de la solicitud de inicio de procedimiento amistoso planteado hubiera sido resuelta previamente en otro procedimiento amistoso solicitado por el mismo contribuyente o una parte relacionada de dicho contribuyente respecto al o los mismo o mismos impuestos, el o los mismos ejercicios fiscales, los mismos hechos, las mismas circunstancias y respecto del o los mismo o mismos artículo o artículos o parte o partes relevante o relevantes. Fracción 8 continúa igual. Regla 2.1.51. Opción de realizar pagos a cuenta por periodo o ejercicio de créditos fiscales. Regla 2.1.50. Para los efectos de los artículos 20, octavo, párrafo 31, primer párrafo y 45 del Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes que tengan a su cargo créditos fiscales controlados por la autoridad fiscal para su cobro y pendiente de pago, firmes o no, podrán realizar pagos a cuenta de los mismos, pudiendo elegir el tipo de contribución o aprovechamiento por el cual desea realizar el pago, los que serán aplicados en el orden establecido en el citado artículo 20.
Los contribuyentes que realicen pagos a cuenta deberán realizar la solicitud de conformidad con la ficha de trámite 317 Código Fiscal de la Federación. Solicitud de línea de captura para pago a cuenta, por periodo o ejercicio de créditos controlados pendientes de pago, contenida en el anexo 1A. Para este caso, la autoridad fiscal emitirá la respuesta acompañada del FCF, línea de captura, para realizar el pago dentro del plazo que para tal efecto se encuentre previsto. El pago que se realiza a través del FCF, línea de captura, no limita a la autoridad en el ejercicio de sus atribuciones para iniciar o continuar con el procedimiento administrativo de ejecución respecto a los demás conceptos insolutos. Regla 2.4.6. Inscripción, renovación y suspensión de RFC de trabajadores. En el supuesto de que concluya la relación laboral con los trabajadores que fueron inscritos o a los que se realizó la renovación de actividades en el RFC mediante el procedimiento señalado en el párrafo anterior, el mismo empleador deberá presentar el aviso de suspensión, a que se refieren los artículos 29, primer párrafo, fracción quinta, y penúltimo párrafo, y 30, fracción cuarta, inciso A, segundo párrafo del reglamento del Código Fiscal de la Federación, de conformidad con la ficha de trámite 75, diagonal Código Fiscal de la Federación. Aviso de suspensión, reanudación de actividades de asalariados, contenida en el anexo 1A. Regla 2.4.11. Inscripción en el RFC. Fracciones 1 a 11ª continúan igual. Fracción 12. La inscripción de mexicanos que viven en el extranjero sin obligaciones fiscales en México. Personas físicas que únicamente perciban ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, así como de personas físicas sin obligaciones fiscales, de conformidad con la ficha de trámite 321, diagonal Código Fiscal de la Federación. Solicitud de inscripción en el RFC de personas físicas a través de oficina virtual, contenida en el anexo 1A. Regla 2.8.3.2. Sobre la presentación de la declaración del ISR del ejercicio por liquidación para personas morales del régimen general de ley. Regla 2.8.3.2. Para los efectos de los artículos 9, 11 y 31 del Código Fiscal de la Federación y 12, primer párrafo de la ley del ISR, los contribuyentes que tributen en términos del título 2 de la citada ley, que entren en liquidación y deban presentar declaración del ejercicio por terminación anticipada, deberán realizarlo a través de la declaración anual, que corresponda al régimen en el que se encuentren tributando. Las declaraciones anuales por cada ejercicio en el que se encuentre en liquidación o declaración final del ejercicio de liquidación deberán presentarse a través del aplicativo Presenta tu declaración anual personas morales, régimen general, ejercicios 2019 y posteriores. Regla 2.8.3.6, que habla sobre la presentación de la declaración del ISR del ejercicio por liquidación
para las personas morales que se indican. Para los efectos de los artículos 9, 11 y 31 del Código Fiscal de la Federación y 12, primer párrafo de la Ley del ISR, los contribuyentes que tributen en términos del título 2, capítulos 6, 7 y 8 de la citada ley que entren en liquidación deberán presentar tanto la declaración del ejercicio por terminación anticipada como las declaraciones anuales por cada ejercicio en el que se encuentren en liquidación o declaración final del ejercicio de liquidación. A través del aplicativo Presenta tu declaración anual de personas morales. Las personas morales del título 3 de la ley del ISR que se disuelvan presentarán la declaración a que se refiere el artículo 86, último párrafo de la referida ley, a través del aplicativo señalado en el párrafo anterior. Regla 2.11.1, que trata sobre la solicitud para pagos a plazos. Para los efectos de los artículos 66, primer párrafo, y 66A del Código Fiscal de la Federación y 65 de su reglamento, la solicitud para pagar en parcialidades o de manera diferida las contribuciones omitidas y sus accesorios y o los aprovechamientos y sus accesorios distintos a los que se causen con motivo de la importación o exportación de bienes o servicios, de créditos fiscales controlados por la autoridad fiscal, o los que deriven de la presentación de una declaración, se presentará de acuerdo con lo señalado en la ficha de trámite 103, diagonal Código Fiscal de la Federación. Solicitud de autorización para pagar adeudos en parcialidades o diferido, contenida en el anexo 1A, o en su caso, a través de los medios autorizados por el SAT a las entidades federativas. La presentación de la solicitud deberá realizarse en cualquier momento después de haberse notificado los créditos fiscales, y para el caso de autodeterminaciones o autocorrecciones, la solicitud se deberá presentar dentro de los 10 días hábiles siguientes a aquel en que se haya presentado la declaración. Tratándose de créditos fiscales controlados por la autoridad fiscal, previo a la presentación de la solicitud de autorización de pago a plazos, el contribuyente deberá solicitar el FCF, línea de captura, a través de los medios señalados en la regla 2.11.2, fracciones 1 y 3, para realizar el pago inicial de cuando menos el 20% del monto total de la deuda autorizado al momento de la solicitud. En aquellos casos en que el contribuyente deba presentar declaraciones para autodeterminarse o autocorregirse, deberá realizar el pago inicial de cuando menos el 20% del monto total de la deuda, a través del FCF, línea de captura, que el sistema de declaraciones y pagos le genere al momento de presentar la declaración. El contribuyente deberá anexar a su solicitud de autorización de pago a plazos el comprobante del pago inicial de cuando menos el 20% de la deuda, para que la autoridad lo valide. Y si habiendo efectuado los cálculos determina una diferencia por cubrir el pago inicial, le enviará al contribuyente de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de la solicitud el FCF, línea de captura, a través de su buzón tributario, para que proceda a pagar dicha diferencia, dentro de la vigencia señalada en el FCF, línea de captura. Cuando el contribuyente no cumpla con alguno de los requisitos señalados en la ficha de trámite 103, diagonal Código Fiscal de la Federación, solicitud de autorización para pagar adeudos en parcialidades o diferido,
contenida en el anexo 1A, la autoridad, dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes a la fecha de la solicitud, enviará requerimiento al contribuyente a fin de que, en un plazo de 5 días hábiles siguientes a aquel en que surja efectos la notificación de dicho requerimiento, cumpla con los requisitos omitidos. La autoridad fiscal emitirá la resolución de autorización correspondiente, una vez que se haya efectuado el pago inicial de cuando menos el 20%, y cumplido en tiempo, con el resto de los requisitos que en su caso le hubiera requerido la autoridad fiscal. Cuando el contribuyente no cumpla con los requisitos para que proceda a la autorización del pago a plazos, la autoridad enviará la resolución de no autorización de la solicitud, de conformidad con lo siguiente. Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que el contribuyente dio cumplimiento al requerimiento efectuado por la autoridad. Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para cumplir el requerimiento cuando éste no fue atendido, o dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de la solicitud, en caso de que no haya sido necesario requerir al contribuyente información faltante, ni pago inicial. La notificación de la resolución de autorización o no autorización de pago a plazos se realizará a través del buzón tributario y, en su caso, por cualquier otro medio de los señalados en el artículo 134 del Código Fiscal de la Federación. Para los casos de autorización, la resolución incluirá los FCF, líneas de captura, de las parcialidades autorizadas, a efecto de que el contribuyente realice el pago puntual de cada parcialidad de manera mensual o sucesiva. Cuando el contribuyente no pague oportunamente alguna parcialidad, deberá solicitar un nuevo FCF, línea de captura, que incluya la actualización y recargos por mora aplicables para el pago respectivo, mismo que deberá solicitar en la ADR más cercana a su domicilio fiscal, para su entrega física o a través de mi portal, mediante un caso de servicio o solicitudes. Con independencia del número de parcialidad que señala el FCF, línea de captura, los pagos que se efectúen durante la vigencia de la autorización se aplicarán a la parcialidad más antigua pendiente de cubrir, incluyendo en su caso la actualización y los recargos por pago extemporáneo. Se considerará que una parcialidad no se cumple en tiempo y monto cuando: Fracción 1. No se pague a más tardar a la fecha de vencimiento. Fracción 2. El monto pagado a más tardar a la fecha de su vencimiento sea menor al autorizado. Fracción 3. Se pague con la actualización de recargos por mora de manera extemporánea. Regla 2.13.13. Supuestos por lo que procede la enajenación a plazo de los bienes embargados. Fracción 1. Se deroga. Fracción 2 a 3 continúa igual. Regla 3.10.5. Supuestos y requisitos para obtener la autorización para recibir donativos deducibles. Fracción 1 a 8 continúan igual. Fracción 9. Cuando el SAT detecte alguna de las causales señaladas en el artículo 82 quater, apartado A de la ley del ISR, e inicie el procedimiento de revocación de la autorización para recibir donativos deducibles, a petición de la organización civil o fideicomiso, podrá prorrogar hasta en 2 ocasiones el plazo otorgado para cumplir el requerimiento establecido en el apartado B, fracción 1, del mismo precepto legal, por periodos iguales al plazo original,
siempre que se solicite con anterioridad al vencimiento de dicho plazo. La prórroga se entenderá concedida sin necesidad de que exista pronunciamiento expreso por parte de la autoridad y comenzará a computarse a partir del día hábil siguiente a aquel en que venza el plazo para cumplir el requerimiento. Regla 3.13.34. Reanudación de actividades en la RFC de contribuyentes inactivos suspendidos del régimen simplificado de confianza. Para los efectos de los artículos 113-E, tercer párrafo, y 113-I, segundo párrafo de la ley del ISR, cuando la autoridad fiscal suspenda a los contribuyentes personas físicas que tributan en términos del título cuarto, capítulo segundo, sección cuarta, por haber detectado que en un ejercicio fiscal no emitieron comprobantes fiscales, no presentaron pago mensual alguno, ni la declaración anual del ejercicio fiscal, los contribuyentes suspendidos podrán reanudar su situación fiscal, presentando el aviso de reanudación de actividades en términos de la regla 3.13.2. Regla 3.16.11. Factor de acumulación por depósitos o inversiones en el extranjero. Para los efectos del artículo 239 del reglamento de la ley del ISR, el factor de acumulación aplicable al monto del depósito o inversión al inicio del ejercicio fiscal de 2023 es de 0.000 punto. Regla 5.2.23. Baja del padrón de contribuyentes de bebidas alcohólicas en el RFC. La autoridad fiscal emitirá la resolución dentro del plazo de 5 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a aquel en que haya sido presentada la declaración a que se refiere el párrafo anterior, con los elementos con los que cuente, la cual será notificada mediante buzón tributario. Transcurrido el plazo a que se hace referencia el párrafo anterior, sin que el contribuyente presente su caso de aclaración de conformidad con la ficha de trámite 56/IEPS, aclaración para subsanar o desvirtuar las causales previo a la baja en el padrón de contribuyentes de bebidas alcohólicas en el RFC, contenida en el anexo 1A. La autoridad fiscal procederá a emitir la resolución en la que haga constar la baja correspondiente del citado padrón, misma que será notificada mediante buzón tributario. Regla 11.1.3. CFDI expedidos por los artistas. Los CFDI deberán señalar en el campo de descripción la técnica y tamaño de manera individual de cada una de las obras consignadas en el mismo. El CFDI a que se refiere la presente regla hará las veces de aviso al adquiriente, en los términos del segundo párrafo del artículo 7 del decreto a que se refiere este capítulo. Regla 11.11.6. Pérdida del derecho para aplicar los estímulos fiscales en materia del ISR e IVA. Para los efectos de los artículos 6, cuarto párrafo y 10º, séptimo párrafo del decreto que se refiere este capítulo, se entenderá que se pierde el derecho a aplicar los estímulos fiscales consistentes en los créditos fiscales establecidos en los citados artículos, cuando en la declaración normal o en la declaración complementaria de obligación no presentada del ejercicio o mensual de pago provisional o definitivo según se trate, teniendo impuesto causado o a pagar respectivamente, no se apliquen los citados créditos. La pérdida del derecho únicamente aplicará al ejercicio fiscal o al mes respectivamente, en que no se aplicó el estímulo, sin que en el mismo pueda aplicarse posteriormente
en algún otro ejercicio o mes. Regla 11.11.8. Documentación para comprobar que los bienes de activo fijo adquiridos son nuevos en materia de deducciones. Fracciones 1 a sexta continúan igual. Tratándose de bienes que se usen por primera vez en México, el comprobante fiscal o la documentación de que se trate deberá amparar que el bien no tiene una antigüedad mayor a 2 años de vida útil. Capítulo 11.14 del decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales a los contribuyentes de las zonas afectadas que se indican por lluvias severas y vientos fuertes durante el 24 de octubre de 2023, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2023. Regla 11.14.1. Procedimiento para aplicar los beneficios fiscales correspondientes a los meses de octubre y noviembre de 2023. Para los efectos de los artículos 1, 2, 3 y 4 del decreto Otis 2, los contribuyentes que opten por aplicar los estímulos fiscales y que a la fecha de su entrada en vigor hubieran presentado las declaraciones correspondientes a los meses de octubre y noviembre de 2023 y pagado los impuestos causados, podrán aplicar los citados estímulos a través de la declaración complementaria de tipo modificación de obligaciones, atendiendo a lo establecido en la regla 2.8.3.3. Los contribuyentes que tributan en el RIF, de conformidad con lo dispuesto en el título cuarto, capítulo 2, sección 2 de la ley del ISR, vigente hasta el 31 de diciembre de 2021, también podrán aplicar los citados estímulos al presentar las declaraciones respectivas. En caso de que los contribuyentes señalados apliquen los estímulos fiscales en los términos del párrafo anterior, podrán disminuir las cantidades que hubieran efectivamente pagado en los periodos señalados en dicho párrafo, por concepto de las contribuciones a que se refieren los artículos 1, 2, 3 y 4 del decreto Otis 2. De las que corresponda enterar por el mismo impuesto, y en el caso del IEPS corresponda a bienes de la misma clase. En el pago provisional o definitivo correspondiente al mes de marzo de 2024 o al segundo bimestre de dicho ejercicio según se trate, o en los subsecuentes hasta agotarlas. Regla 11.14.2. Aplicación de los estímulos fiscales en materia de ISR, IVA y IEPS. Para los efectos de los artículos 1, 2, 3 y 4 del decreto Otis 2, los contribuyentes que hayan optado por aplicar las facilidades de diferimiento de pago por los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023, o en su caso quinto y sexto bimestre del ejercicio fiscal 2023, tratándose de contribuyentes que tributen en el RIF, de conformidad con lo dispuesto en el título cuarto, capítulo 2, sección 2, de la ley del ISR vigente hasta el 31 de diciembre de 2021, a que se refieren los artículos 2, 3 y 5 del decreto Otis, así como las reglas 11.13.2 y 11.13.3, podrán aplicar los estímulos fiscales en materia de ISR, IVA e IEPS al momento de presentar las declaraciones a que se refieren las citadas reglas. Reglas 11.14.3. Pérdida del derecho de aplicar los estímulos fiscales en materia de ISR, IVA y IEPS. Para los efectos de los artículos 1, tercer párrafo, segundo, último párrafo, tercer párrafo y cuarto, último párrafo del decreto Otis 2, se entenderá que se pierde el derecho a aplicar los estímulos fiscales establecidos en los citados artículos cuando en la declaración normal o en la declaración complementaria de obligación no presentada
de pago provisional o definitivo de acuerdo a la periodicidad que le corresponda, así como del ejercicio según se trate, teniendo impuesto a pagar, no se apliquen los estímulos. La pérdida del derecho únicamente aplicará al periodo respectivo en el que no se aplicó el estímulo, sin que el mismo pueda aplicarse posteriormente en algún otro periodo. Regla 11.14.4. Aplicación del crédito fiscal en pagos provisionales. Para los efectos del artículo segundo y tercer párrafos del decreto Otis II, los pagos provisionales del ISR correspondientes a los meses de enero y febrero de 2024, en los que se aplique el crédito fiscal a que se refiere dicho artículo, serán acreditables en la determinación de los pagos provisionales subsecuentes de ese mismo ejercicio. Los pagos provisionales de los meses de enero y febrero de 2024, a los que se les haya aplicado el crédito fiscal a que se refiere el primer párrafo de esta regla, no serán acreditables en la determinación del ISR del ejercicio 2024 en el que se aplique el estímulo fiscal señalado en el párrafo anterior. Decreto Otis II, Diario Oficial de la Federación, 13 de diciembre de 2023. Segundo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, el texto actualizado de las reglas a que se refiere el resolutivo primero de la presente resolución podrá ser consultado en el portal del SAT. Tercero, se da a conocer el anexo 9 de la resolución miscelánea fiscal para 2024. La primera modificación a los anexos 1, 1A, 11, 14, 23, 29 y 30 de la resolución miscelánea fiscal para 2024, así como la séptima modificación al anexo 15 de la resolución miscelánea fiscal para 2022. Cuarto, se reforman los transitorios octavo y 26º de la resolución miscelánea fiscal para 2024, publicada en el DOF el 29 de diciembre de 2023 para quedar como sigue. Octavo, para los efectos del artículo 134, fracción 1, penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación y regla 2.5.4, cuando los contribuyentes requieran consultar información de notificaciones electrónicas a través de buzón tributario asociadas al RFC anterior, deberán solicitarlo mediante un caso de aclaración en el portal del SAT, utilizando la etiqueta buzón tributario, hasta en tanto se visualicen en su buzón los documentos asociados a la clave del RFC anterior. Vigésimo sexto. Para los efectos de la regla 3.11.4, hasta en tanto se libere el sistema para la consulta de enajenaciones de casa-habitación en el portal del SAT, se tendrá por cumplida la obligación de fedatario público de efectuar la consulta a que se refiere el artículo 93, fracción 19, inciso A, último párrafo de la ley del ISR, siempre que en la escritura pública correspondiente se incluya la manifestación del enajenante en la que, bajo protesta de decir verdad, señale si es la primera enajenación de la casa-habitación efectuada en los 3 años inmediatos anteriores a la fecha de esta enajenación. Transitorios. Primero, la presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que se refiere a las disposiciones dadas a conocer de manera anticipada en el portal del SAT. Su contenido sufrirá sus efectos en términos de la regla 1.8, tercer párrafo. La primera modificación al anexo 23 de la presente resolución surtirá sus efectos a partir del 1 de mayo de 2024. Segundo, para los efectos del artículo 113-G, fracción 2, de la ley del ISR y la regla 3.13.36, el cumplimiento de la obligación de contar con buzón tributario habilitado será aplicable a partir del 1 de enero de 2025.
Tercero, para los efectos del artículo 113G, fracción 2 de la ley del ISR y de la regla 3.13.37, el cumplimiento de la obligación de contar con e-firma será aplicable a partir del 1 de enero de 2025. Atentamente, Ciudad de México, a 23 de mayo de 2024, en suplencia por ausencia del jefe de servicios de administración tributaria, con fundamento en el artículo 4, primer párrafo del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria. Firma el Administrador General Jurídico, licenciado Ricardo Carrasco Barona. Rúbrica. Fin de la lectura.